La parábola del sembrador la podemos encontrar en 3 de los 4 evangelios. Y es una parábola muy interesante porque esta es explicada por Jesús a los apóstoles. Inclusive después también Jesús comenta el por qué está hablando en parábolas y por qué las personas no le entienden. En este momento, retomando la parábola del sembrador, podemos ver justamente que el sembrador es Dios y la semilla que va a sembrar es la palabra de Dios. Ahora bien, él habla que una parte de la semilla cayó justamente en el camino y fue hollada por aves. Estas son las personas que escuchan de Dios, pero no les interesa, no les importa y huyen de la palabra, pero la escucharon y ya. La segunda parte es de una semilla que cae entre las rocas y al salir el sol la quema. Brota, pero al carecer de humedad se muere. En este momento hay personas que escuchan de la palabra de Dios, se emocionan en el momento, pero pronto, un momento después, ya no les importa, ya no la escuchan o ya no les interesa. La tercera parte es una semilla que cayó justamente entre espinos y fueron creciendo conjuntamente y los espinos la ahogaron. Es decir, son aquellas personas que se interesan. Empieza a crecer la semilla, empieza la situación de acercarse a Dios, pero otra vez el enemigo, el mundo y todo lo que hay alrededor nos separa de Dios. Aquellas situaciones de maldad, de pecado, de vicio, de demás nos separa del Creador y son todos sus espinos que nos ahogan. Y la cuarta parte es la semilla que sembró justamente este personaje en una tierra buena. Creció y dio fruto 100 por 1. Y esta justamente es en las personas que siguieron a pesar de todas las situaciones. Ahora bien, muchos pensarán que es culpa del sembrador. Aquí hay algo muy interesante y es Dios diciéndonos: la palabra está al alcance de todos, todos la van a oír. Pero ¿cuál es la diferencia si el sembrador está justamente con esa semilla? Es la tierra. ¿Y la tierra quién es? La tierra somos nosotros. La parábola habla no del problema del sembrador, no de que justamente él decida, sino habla de nuestro corazón. Un corazón dispuesto a oír la palabra. Es decir, si tú te interesas poco, o si te jala más el mundo, o si de plano desechas ese tema de Dios en tu vida, obviamente no va a crecer, ni cambiar, ni conocerás la verdad. Deberías de tener un poco tal vez de curiosidad para conocer la verdad. Que si hubiera justamente Dios y Dios hubiera dejado ese libro que es la Biblia con su palabra y fuera todo verdad, tú deberías de conocerlo. Por lo menos la duda te podría acercar primero a un conocimiento básico y en ese momento tal vez si tú empiezas a abrir tu mente entenderías esta situación. La tierra no se trata justamente de Dios, se trata de nuestra disposición. Hay un problema hoy en día muy grande entre la mayoría de las personas que seguimos a Dios y es que nosotros creemos que la salvación es por una profesión de fe, pero inevitablemente la Biblia lo recalca. No tienes que hacer solo una profesión de fe, tienes que tener esa fe para que obviamente teniéndola, entonces sí puedas dar frutos en el espíritu, no ser ese personaje carnal lleno de todas sus situaciones. Una simple prueba que tú puedes hacer contigo es cuánto ha cambiado Dios en mí, no en los demás, no en mi situación, no en mis deseos, en mí, en mi corazón. Es decir, si sigues siendo ese cristiano de hace 10, 20, 30 años con reacciones eufóricas, con un carácter desbordado, con situaciones que siempre caen a la maldad una y otra vez, que ni siquiera ha bajado, sino que ha subido, es que simplemente no ha dado frutos el Espíritu. Pero ¿de quién será la culpa? ¿Del Espíritu o de ti? Generalmente, siempre, también humanamente, le echamos la culpa a Dios cuando somos nosotros que tenemos una indisposición
a escucharlo. Y créanme cuando les digo, dos voluntades que compiten, es decir, la de Dios y la tuya, siempre va a ganar la tuya. Pero Dios nos está diciendo, la palabra está para todos. Nadie podrá decir que no estuvo cerca de ella, que la tentó, que incluso la escuchó. El problema van a ser ustedes cuando me traten de explicar por qué no trataron de buscar la verdad. Yo siempre se los he dicho, no importa dónde te encuentres, en qué religión, en qué denominación, en cualquier situación, si tú buscas la verdad, la vas a encontrar, pero teniendo un corazón dispuesto a escucharla. Tú a veces, es un problema que incluso tenemos todos, buscamos una explicación, una situación de Dios, una revelación de Dios, y cuando la tenemos enfrente no la queremos porque no nos satisface, porque nos confronta, porque nos hace cambiar y nosotros nos resistimos. Y en ese momento debemos de entender entonces que no buscábamos la verdad, buscábamos una confirmación a nuestro comportamiento, y tal vez nuestro comportamiento y forma de ser esté mal. En ese momento entonces deberíamos de pensar que estamos realmente buscando. La verdad confronta, pero nos da una salida en él. La verdad redime, pero nos da una mano en él. La salvación es transformadora. No es solamente asistir a la iglesia o hablar, decir abiertamente que crees en Jesús. Es una situación que cambia tu vida desde dentro para afuera. Y todos lo pueden notar, todos lo pueden ver. Eso sí, el tiempo puede ser rápido para algunos, otros puede ser toda una vida, pero debe de existir un cambio porque se necesita justamente abono. Y si tú estás dispuesto a no solamente hacer una profesión de fe, sino a tener la verdadera fe, busca la verdad. Busca a Jesús. Jesús es la puerta, la vida, el único camino. Es el Salvador. Algo que Él hizo fue pagar lo que tú y yo no podíamos pagar, recibiendo esa copa de ira. Esa cruz que no estaba hecha a su medida, sino a la mía y a la tuya, dándonos una oportunidad de estar frente a un Dios santo, un Dios apartado del pecado a través de Él. Y cuando Dios nos vea, debe de ver sí o sí reflejado a su Hijo, a quien ama, porque todos somos dados en adopción por Él. No, los judíos son los hijos legítimos, no, incluso alguna religión. Realmente todos, incluidos los judíos, somos hijos adoptados por Dios. Y aún así, entonces nos volvemos hijos legítimos de Él. No lo olviden, como siempre se los he dicho, vayan a Él como estén. No necesitan hacer nada, absolutamente nada. Solo vayan a Él como estén. Acepten su amor, empiecen a andar con Él, abran su corazón, su entendimiento, su mente, todo lo que tengan en ustedes para que Dios trabaje en ustedes y dejen al alfarero hacerlos de nuevo. Bendiciones.